esta tercera partida que vamos a ver, tercera y última partida, vamos a ver una partida un poco más compleja, creo yo, un poco más redonda, en el sentido en el que yo voy a tener que jugar mejor que en las partidas anteriores y mi rival también va a jugar mejor. Esta es una partida bastante vieja, es una partida donde yo solo tenía 2100 de elo y mi rival es Norman Chadwick, un amigo con el que me he encontrado muchas veces, incluso hemos salido de viaje algunas veces, que en aquel entonces tenía 2196, o sea, casi 2200 de elo. Y en su mejor época, Norman creo que llegó a casi 2300. No es maestro FIDE, pero estuvo realmente muy cerca. Y cuando jugó esta partida tenía 2200, tenía 100 puntos de elo más que yo. Y en este momento, aclaro por las dudas que con Norman me llevo muy bien y hemos salido muchas veces, pero cuando nos encontramos en esta partida yo no lo conocía, yo no tenía ni idea de quién era, pero lo conocí más adelante en un viaje que hicimos a Uruguay, a Montevideo. Y Norman me juega su acostumbrado ataque indio, caballo F3, caballo F6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, enroque, T3, D6, E4 y C5. Bueno, por un orden raro hemos llegado al ataque indio. El blanco está planteando un ataque indio. Norman es un especialista en ataque indio, lo jugaba siempre y lo tenía muy bien estudiado, muy analizado. Lo he visto analizar esta línea y la comprende muy bien. Lo que pasa es que yo le jugué esta variante con D6 en donde, por lo menos desde un punto de vista teórico, no se considera tan bueno para el blanco esta posición. Desde un punto de vista teórico, el negro no tiene problemas e iguala. El tema es que, como él conoce tan bien esta variante, él tiene algunos trucos ahí pensados en esta posición. Y como él juega siempre el ataque indio, yo ya me había preparado, entonces yo más o menos tenía alguna idea de qué jugar. Entonces me jugó torre E1, caballo C6, C3 y E5 a lo Botvinnik, jugando con esta estructura. Y acá el blanco juega A3. Que está muy bien, ¿no? Es el plan típico en este tipo de estructuras para el blanco es romper con B4 y jugar un poco más por el flanco de dama. Son posiciones bastante cerradas, realmente, bastante bloqueadas. Entonces acá jugué alfil E6, B4, H6, quería evitar temitas con caballo G5 y B5. Caballo E7. Yo ya tenía cierta experiencia con esta línea. Me la habían jugado en un torneo en Mar del Plata. Hacía poco. No sé si fue este mismo año o el año anterior. Esta partida la jugué en Villa Martelli. Para los que son de Argentina, tal vez conozcan. En el IRT José Rubinstein, que se hace todos los años en Villa Martelli. Fue uno de los pocos torneos individuales que fui a jugar a Martelli. Entonces me jugó caballo de B a D2. Y acá, y en esta posición, jugué muy raro. Era muy joven en aquel entonces, pido disculpas. Jugué dama A5. Dama A5, básicamente mi idea es que estoy tocando los dos peones, el peón de C3 y el peón de B5. Entonces pensaba que el blanco estaba obligado a jugar C4 para no perder un peón. Y sí, C4 es la única jugada que no pierde un peón, si no me equivoco. Y entonces al hacerlo jugar C4 se bloqueaba el centro. Y ya no tenía que preocuparme porque me juegue D4, que esta suele ser la idea principal en este tipo de posiciones.
Lo que pasa es que mi rival no tiene por qué ser tan bondadoso y jugarme C4, sino que jugó torre B1, una jugada mucho más precisa, defendiendo el peón de B5. Y entonces, cuando me como el peón, yo acá en realidad no entendía muy bien por qué me había entregado el peón, porque mi dama se escapa, ¿no? O sea, mi dama está volviendo por A5, no está quedando encerrada. Entonces realmente no entendí muy bien cuál era la idea del sacrificio. Hasta que me jugó caballo C4. Cuando me jugó caballo C4, acá me di cuenta de todo, ¿no? Acá es cuando te das cuenta que seguramente a todos también nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que nuestro rival está haciendo jugadas raras y decimos, ¿qué onda? Y de pronto nos hace la jugada que nos aclara el panorama. Y ahí nos damos cuenta en dónde nos metimos, qué es lo que hicimos. Y nos da incluso a veces ganas de abandonar, ¿no? En estas posiciones. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Caballo C4 está en el aire, o sea, yo acá puedo comerme un peón. Pero el truco está en que me está tocando D6. Hay mucha presión sobre D6. Pero además, me está controlando A5. Entonces, acá la amenaza es alfil B2. Con alfil B2 estoy perdiendo la dama. Ahora sí mi dama está encerrada. Así que acá yo estuve bastante tiempo calculando y tratando de ver qué es lo que tengo que hacer. Terminé concluyendo que alfil por C4 es única, para que mi dama pueda escaparse. Y a D por C4 acá se me ocurrió una idea brillante. No sé si alguna vez les pasó, creo que también nos ha pasado a todos, de encontrar una idea que nos gusta tanto, se ve tan linda, que uno no puede resistirse a hacerla. Y sinceramente lo calculé mucho, porque no quería hacer la jugada solo porque me parecía linda. Pero cada vez que lo calculaba, cada vez me parecía mejor. Y entonces me metí. Acá probablemente debería haber hecho torre D8. Esta probablemente era la jugada correcta. Simplemente para defender el peón. Entonces acá el blanco probablemente tenga que hacer alfil F1 para defender C4. Y yo puedo volver con la dama. La verdad es que yo me gané un peón. Tengo un peón de más. Pero el blanco tiene sobrada compensación, porque este peón es súper débil, porque la casilla de 5 también es débil, porque incluso tiene la pareja de alfiles, que más allá de que la posición está cerrada, el blanco va a tirar un F4 y la posición se va a abrir en algún momento. Entonces, la verdad es que el blanco tiene buena compensación por el peón. No sé si tiene ventaja, probablemente esté parejo, pero tiene buena compensación. La verdad es que a mí lo que me da un poco de miedo era la jugada dama A4, porque acá mi dama sigue estando encerrada, pero tengo caballo C8, amenazando caballo B6, y mi dama termina escapando. Entonces ahí es como que me estoy salvando. Pero ese caballo C8 no lo vi. Ahora, ¿cuál fue la idea maravillosa que se me ocurrió? Comerme el peón de C4. Y a dama por D6, mi plan es jugar torre de A a D8. Entregando el caballo de E7. Estoy entregando un caballito limpio. Y acá, ¿cuál era mi idea? Bueno, mi idea es que a dama por E7 tengo torre de 7. Y aunque parezca curioso, es no la dama negra, sino es la dama blanca la que está encerrada acá. La que tiene muy pocas casillas. Porque a dama por E5 tengo caballo H5. Y la verdad es que cuando vi esta idea, me encantó. Es hermoso atrapar a la dama del rival en el centro del tablero. No tiene casillas la dama. El caballo controla F4. En la fila no tiene nada. En la diagonal no tiene nada porque está el alfil. En la columna no tiene... Está encerrada la dama.
Y mi rival me creyó. Mi rival también pensó que la dama estaba encerrada y entonces no jugó esto. Pero la verdad es que cuando llegué a mi casa, analicé la partida y después la puse en el motor me demostró que acá el blanco en realidad está ganado. El blanco acá está ganado con alfil h3, porque yo estoy perdiendo la dama, pero me está comiendo un montón de piezas por la dama. Porque después del alfil por viene caballo por, tocándome la dama y la torre. Yo tenía pensado un dama c2 para tocarle la torre a él, pero me come mi torre, y a dama por torre me come la otra torre. Yo no puedo comerle el caballo por alfil por h6 jaque y pierdo mi dama. Y entonces acá el negro tiene torre y dos alfiles por la dama. Estoy perdido. Esto, materialmente estoy perdido. Así que mi maravillosa combinación no funcionó. Por suerte para mí, mi rival no vio esto tampoco. Entonces, esto no sucedió, me salvé. Pero en realidad mi combinación fue mala. Fue mala porque pasé de una posición pareja a estar completamente perdido. Acá estoy completamente perdido. Es mucho material por la dama. Entonces, como mi rival me creyó, después de torre d7 no hizo dama por e5, sino que hizo caballo por e5. Que esta jugada también la había calculado, ¿no? Obviamente esta jugada también hay que calcularla porque es un doble. Lo que pasa es que esta había visto que yo quedaba muy bien con dama c3. Caballo por d7, dama por torre jaque, alfil f1 única, caballo por d7, dama por d7, y acá acá yo tengo pieza de menos, ¿no? Pero tengo alfil d4 tocando f2, amenazando mate. Y hay una sola forma de defender el mate, que es jugando torre b2. Y entonces ahí recupero el alfil. Y yo cuando entré en esta combinación, cuando entregué el peón de d6 y después entregué el caballo de d7, yo había previsto llegar a esta posición. Mi plan era llegar hasta acá. Porque vi que la otra variante quedaba yo ganado, aunque me equivoqué, ¿no? A ver, estoy viendo ahí algunos comentarios. No, dama d7 no le encierro el caballo porque está el alfil h3. El caballo sale por d7, no está encerrado. Y alfil h6 es jaque si el negro me come el caballo. Yo dije, si el negro come el caballo, alfil por h6 tiene. Por eso ahí estaba perdido. El problema es que, bueno, ninguno de los dos vio esa línea. Entonces, como yo pensé que en la otra variante ganaba, yo calculé al entregar la pieza que llegaba hasta acá. Y mágicamente llegamos a una posición de alfil de distinto color. ¿Ven? Esto es lo que yo les mencionaba al principio de la clase. Yo constantemente en mis partidas buscaba posiciones con alfil de distinto color. Y este es un buen caso. Porque no es como en la primera partida que vimos que el rival fue cambiando mal. Acá yo voluntariamente llegué a esta posición. Hubo un error de cálculo, pero más allá del error de cálculo, yo quería llegar a esta posición. Este era mi plan. Porque yo evalué correctamente que mi alfil es mucho mejor que el alfil de mi rival. Y esta partida la muestro porque, primero porque lo que va a pasar es interesante, pero también porque es un tema muy recurrente el ataque sobre este peón. Sobre el peón 2 alfil. Ya sea F2, C2. Suele ser F2 o F7 realmente. F2 o F7. Esos suelen ser los dos puntos de ataque típicos. Hay decenas de ejemplos famosos en donde con los alfiles de distinto color presionamos sobre esa casilla. Y la clave es que yo tengo mi alfil que ataca F2 y el blanco no tiene un alfil que defiende F2. Entonces hay problemas sobre ese peón. Ahora, en esta posición el negro está un poco mejor
Pero tampoco es que sea la ventaja. Si el blanco juega bien, el blanco debería poder hacer tabla. Porque su alfil no es tan malo como los ejemplos anteriores. El alfil puede activarse en algún momento, después de desclavarse, por supuesto. Y los peones de blanco no están fijos, son móviles. Este peón de E4 puede ir a E5 en algún momento. Y el alfil del blanco se activa. Entonces, no es una ventaja tan grande. Pero sinceramente el blanco tiene que defenderse y tiene que defenderse bien. Y como ya sabemos, defenderse bien no es fácil. Y por eso van a aparecer algunos errores por parte del blanco. Pero de todas formas me parece bastante instructivo el resto de la partida. Ahora, bueno, como dicen por ahí, el negro está con el peón de B7 tocado. Pero bueno, yo acá tengo un juego bastante activo. Dama B1 es la jugada correcta, tocando la torre, tocando el peón de E4. También mirando B5, igual está bien defendido por el alfil, así que por el momento no es grave, pero sí lo puede ser más adelante. Y en esta posición, bueno, estoy tocando la torre, ¿no? La torre blanca está muy rara, lo que pasa es que la torre blanca no puede moverse casi, pero al mismo tiempo tiene que defender F2, tiene que tener cuidado con F2. Y acá les hago una pregunta a ustedes, ya que no les hice muchas preguntas hoy. ¿Qué jugarían acá de blancas? Porque acá es donde el blanco empieza a no jugar muy bien. A ver si ustedes pueden defenderse mejor que el blanco. Que les recuerdo que el blanco tiene 2200 de elo, así que no es un mal jugador, claramente. Es bastante bueno. Pero siempre tengo un poco de curiosidad. Bueno, ahí me encanta porque siempre aparece todo de golpe. Alfil F4, bien, imposible, ¿no? El alfil F4 no puede ir. Y a C4 tampoco porque está clavado. Torre E2, vota la mayoría. Dama D5 también está siendo votado. Bueno, estas son las dos jugadas favoritas, ¿no? Dama D5, Torre E2. Andrés ahora dice Torre D2, supongo. Bien. Bien, esas dos jugadas que dicen por ahí creo que son las dos únicas jugadas que defienden las dos cosas, ¿no? Porque no nos olvidemos que están las dos cosas amenazadas, la torre y el peón. Así que es una buena idea intentar defender las dos. Bien. Bueno, está bastante dividido en cuál de las dos hay que hacer. Me parece que torre E2 tiene algunos votos más, pero está bastante dividido. Bien, obviamente el blanco hizo una de esas dos, pero hizo la peor de las dos. Lo importante es entender las ideas, ¿sí? Lo importante es darse cuenta de cuáles son las ideas. Y si ustedes entienden cuáles son la idea, pueden darse cuenta qué jugada es mejor. Siempre piensen en ideas. No solo en jugadas. Más cuando hay opciones, ¿no? Si es única, es única. Pero acá tenemos dos opciones interesantes. Una lástima, Marcos. En realidad lo quería hacer el sábado, pero ayer tuve un torneo, entonces no pude. Igual después lo vas a poder ver grabado, como siempre. Bien, torre de 2 bloquea el alfil. Pero apoya E5, exacto. Bien. Bueno, a ver. Todos tienen ahí un poco de razón, ¿no? Pero si empezamos a afinar,
Torre E2 es la mejor. Esa es la mejor de las dos. Suena muy raro taparse el alfil. Suena bastante curioso. Pero es la mejor jugada. ¿Por qué? Porque el blanco quiere jugar E5 y E6. Y al avanzar E5, E6, de pronto el blanco nos quiere atacar a nosotros. Porque nos va a abrir la posición del rey. El alfil de F1 está encerrado. Pero de esta forma está jugando un poco más agresivo el blanco. Y sueña en algún momento el blanco con jugar rey G2 y que el alfil aparezca por C4, ¿no? ¿Y quién dice si no llega en algún momento a hacer eso? Torre E2 es la jugada correcta. Por ejemplo acá, si juego B6 para no perder el peón, el blanco puede jugar rey G2. Y a, por ejemplo, dama B3 para intentar... Estoy diciendo jugadas materialistas. No necesariamente son las mejores jugadas del negro, pero quiero mostrarles cuál es la idea del blanco. F4 y a dama por E5. Y ahora el blanco ya está jugando E6, que parece medio inevitable E6. Es medio inevitable. Y ahí se abre mucho la posición, ¿no? Porque a peón por, torre por, y después la torre puede aparecer por acá, y después el alfil se activa. Y incluso acá el negro, si no juega con cuidado, no sé si el blanco va a dar mate, ¿no? El peón de A7 no podía comerse a Mafe porque se caía el de B5. O sea, si dama por A7, dama por B5. Y este es un cambio bueno para el negro, ¿no? Porque ahora la dama puede venir y apoyar, tal vez. Entonces, torre E2 era la jugada correcta. ¿Por qué dama D5 no es tan buena? Por un lado, no estamos apoyando esto porque nos falta la torre. Eso por un lado. Pero hay algo mucho más importante, que hubo uno de ustedes lo dijo, pido disculpas porque no me acuerdo el nombre de quién fue el que lo dijo, pero hubo una persona que dio en la clave. Al jugar dama D5, ahora le permite a la torre negra activarse y la torre negra puede ir a E8. Y puede defender E6. Esa es la gran diferencia. En la otra línea, noten que la dama blanca impide que la torre del negro se active. Mi torre no tengo forma de hacer que esa torre haga algo. Esa es la diferencia fundamental por la cual torre E2 es superior. Porque a dama D5 de pronto mi torre se activa y ahora mi torre va a participar del ataque. Y a partir de ahora, el negro tiene una cómoda ventaja. Reitero, no está ganado, digamos, todavía hay mucha partida por delante, pero hay una ventaja bastante cómoda para el negro ahora. Es una sutileza, sí, que no la vio el blanco, claramente. Y además estoy tocando el peón, ¿no? Entonces ahora el blanco tuvo que jugar torre de 2 de todas formas. Porque si no me como el peón. Porque si... bueno, si rey G2 me como el peón. O incluso tal vez torre E5 primero. Porque yo me quiero comer el peón con jaque, pero no quiero cambiar damas. Entonces torre E5... Y si dama jaque, rey acá, y después te juego dama por peón, ¿no? Y bueno, ya un peón de menos. Ya tenemos algo con lo cual jugar. Repito, no sé si está ganado, pero es un peón de menos. Entonces, qué difícil responder tu pregunta, Damián. Ninguno de los dos teníamos 2200 en ese... No teníamos 2300 en ese entonces. Pero bueno, puede ser. Jugó torre E2 para defender el peón. Y entonces ahora... Acá podría haberme comido el peón de B5. La verdad es que podría haber hecho dama por B5. Pero jugué B6. Les podría decir que no me comí el peón de B5 para mantener el control de la posición. O les puedo decir que no vi que estaba el peón en el aire. Ustedes quédense con la verdad que prefieran. No teníamos mucho tiempo en el reloj, pero no estábamos muy apurados. Teníamos, hace algunas jugadas atrás teníamos 10 minutos más o menos con incremento. O sea, no es disculpas el tiempo.
Pero bueno, ustedes piensen lo que crean. No, piensen lo que crean. Bueno, no sé. Se entendió. Entonces jugué B6. Ahora jugó rey G2 para desclavarnos. Y ahora de vuelta, el peón está en el aire. Pero ese es un detalle menor. Porque yo estoy focalizado en ir al ataque. Esa es la diferencia en la forma en la que estoy pensando, ¿no? Yo quiero ir al ataque. Y por eso juego torre E6. Que es una jugada que me acuerdo que cuando lo hice en la partida estaba muy contento con esta jugada. Porque la idea es sumar la torre F6 y poner presión sobre F2. Quiero ir al ataque. Pero sin apurarme, ¿no? Porque la torre en E6 está cumpliendo una función atando en E4. Noten que gracias a la presión que hay en E4, el blanco no puede mover su torre. Y al no poder mover su torre, no puede mover el alfil, ¿no? Tiene todas estas piezas ahí trabadas. Entonces yo no quiero sacar la torre de E6 por el momento. Pero en algún momento puede llegar a ser útil poner la torre en F6, ¿no? Por ejemplo, porque la torre en F6 no solo toca F2, sino que también toca F3. Entonces el negro puede tener alguna idea de dama D3 y dama F3, por ejemplo, ¿no? Entonces acá sí podría haber jugado F4 el blanco, pero también es una gran concesión porque ahora el alfil, mi alfil, se activó mucho más. Entonces ahora, por ejemplo, el alfil de F1 no va a poder moverse jamás por dama H1, que es terrible, ¿no? Entonces tiene su concesión también F4, me activa mucho más mi alfil. Acá tal vez me convendría comerme el peón y el negro tiene una ventaja muy muy grande. El blanco prefirió jugar A4 y defender el peón. Porque el blanco dijo, bueno, tal vez en algún momento se dé cuenta y se va a comer el peón. Entonces por las dudas lo defendemos. Y acá, ¿qué juega el negro? Bueno, no torre F6. Esta jugada no es buena. ¿Por qué? Porque el blanco puede avanzar con tiempo. Y a torre E6 ahora... Bueno, puede ser F4. Puede ser F4, ¿por qué no? Y ahora ya no me estoy comiendo este peón. Y ya hay muchos peones en casillas negras. Entonces acá como que el blanco empieza a acomodarse un poco. No hay que apurarse en torre F6. Hay que jugar bien acá. Y acá hice otra jugada con la cual me sentí muy contento. Tanto torre E6 como la siguiente jugada, cuando terminó la partida, dije, estas jugadas son de GM. Acá en esta partida entendí todo. Después vi a mi casa y vi que me había colgado todo en la combinación, ¿no? Y ahí me puse a llorar. Pero en el transcurso del torneo a la partida yo estaba exultante con mis jugadas súper profundas. G5. G5 para evitar F4, ¿no? O sea, F4 tiene sus contras, pero también tiene sus ventajas. Ahora ya F4 no es posible. Obviamente a cualquier F4 como y mi torre que está en sexta pasa por G6 y se cae el alfil y se cae todo. Entonces la idea es fijar las debilidades en el enroque blanco. También estoy debilitando mi rey. Mi rey también está quedando más débil que antes. Pero hay una diferencia fundamental. Yo estoy atacando. El blanco se está defendiendo. Entonces yo puedo aprovechar las debilidades del blanco. Y el blanco no puede aprovechar mis debilidades. Con ese alfil en F1 que no se puede mover. Esa es una diferencia muy muy importante. Entonces G5 es otra jugada linda, ¿no? Y tal vez pueda jugar un G4 en algún momento. O sea, no todavía, ¿no? Porque este peón queda medio flojo. Tal vez dama F5 y estoy medio perdiendo el peón. Pero en algún momento puedo pensar en un G4 y fijarle todavía más los peones de él en casillas oscuras. Y ahora, por ejemplo, el E5, que me molestaba muchas variantes... Ahora simplemente puedo jugar dama F5 y este peón se está cayendo porque no puedo jugar F4. Como el G5 es bastante útil. Y ahí me estoy comiendo un peón.
Entonces, bueno, E5 no es posible. H4 sugieren por ahí, pero H4 no puedo comer. No puedo comer porque de vuelta, ¿no? Si comes, torre G6 y se cae el alfil, ¿no? Esto es colgada. H4 parece medio... Ah, ¿tenés un jaque acá? ¿Esto querés hacer? Jaque, rey G7 y dama por. Bueno, esto podría ser... Igual te estás abriendo mucho, ¿no? Tengo varias jugadas acá que me parecen interesantes. Tengo un dama de 1 parecido a la partida, porque toco este peón. Y después tal vez pasar la torre y tengo presión por acá y tengo presión por acá. O sea, en todo caso, es interesante igual, ¿eh? Es interesante. No es tan mala como pensé a primera vista. Pero el negro de todas formas mantiene la iniciativa, ¿no? El blanco está completamente atado con la torre y el alfil. Está súper atado. Así que H4 era a considerar. Jugó H3 el blanco. Un poco más restringido. Y ahora seguimos mejorando la posición. Rey G7. Evitamos jaques en la octava fila. Evitamos cosas raras. El rey ahí está mucho mejor. Y está en una casilla negra, así que está bien cubierto, ¿no? Obviamente el blanco nunca va a tener un jaque en esa diagonal. Y bueno, y estoy creciendo. Estoy creciendo y noten que el blanco está cada vez más apretado, el blanco, ¿no? Cada vez tiene menor movilidad. La torre no puede moverse porque se cae el peón. El alfil no puede moverse porque no puede moverse. La dama está atada al peón, así que tampoco puede moverse mucho. No tiene muchas ideas. Es interesante lo que dice Damián, ¿no? De entregar un peón. De Damián, no, de Argul, perdón. De entregar un peón para activarse. Es una buena idea, Argul. El problema es cómo, ¿no? O sea, como idea está bien, pero ¿qué haces? Por ejemplo, ahí Esteban dice de cambiar damas. Cambiar damas con dama 2, por ejemplo. Bueno, no estoy obligado a cambiar, ¿no? Puedo jugar dama de 1 también o alguna cosa así, parecido a la partida. Pero también cambiar y torre por es un final. Es verdad que el alfil de blanco ahora se activa, pero el negro tiene un peón de más pasado, defendido. Así que es claro que acá el negro está mejor, ¿no? No sé si al final lo gano, pero tengo mucha ventaja de negras. Y como les dije, he jugado muchos finales de torre y alfil con alfil de distinto color. He jugado muchos finales así. Y debo decirles que he ganado muchos finales así. Incluso he ganado muchos finales así sin peón de más. Así que me tengo mucha fe en esta posición. Aunque tal vez objetivamente no esté ganado todavía. Entonces, dicen, bueno, E5 decían también por ahí. Bienvenido Iscronos, que se sumó a Twitch recién. Pero bueno, acá dama F5, ¿no? Esta es la que habíamos dicho y este peón se está cayendo. Está bien, la idea de vuelta es activar a cambio del peón. Pero incluso ni siquiera sé si me voy a comer el peón todavía, ¿no? Porque puedo tener planes como de ataque con H5, G4 previos o H5, H4 y tratar de debilitar. El blanco está de vuelta muy atado. Porque al blanco le gustaría cambiar torres y damas. Si el blanco cambia torres y damas, el final es tablas. Ahí sí es tablas. Por eso no le vamos a hacer ese favor. Por ejemplo, el torre E1 no se puede por dama F1, por dama F2. No es tan fácil. Si dama F3, bueno, torre... Dama F3, torre por E5, ¿se puede? Porque a dama por, torre por y te estoy tocando en F2, así que no podés meterte en séptima. Y de vuelta es este final en donde yo creería que el blanco puede hacer tablas, pero todavía tiene que sufrir bastante. Y si cambia torres, como así, y de vuelta, ¿no? Es un final que se va a meter la dama con presión.
Es verdad que el alfil blanco también se activa, pero me gusta este final. Me gusta, es un buen final para el negro. Habría que ver qué conviene más. O la otra es cambiar, digamos, si no quiero quedarme con damas, puedo jugar esto y listo, ¿no? Y después jugar F6 y torre D6 y ahí llegar al final de torre y alfil contra torre y alfil. Esto probablemente sea tal vez mejor. Porque es cierto que el final de damas es un poco más complejo. Con torres me tengo más fe. Reitero, el blanco yo creo que debería poder hacer tablas acá. Pero todavía tiene que defenderse muy bien. Porque tiene un peón de menos pasado, ¿no? Todavía tengo... No veo cómo el blanco puede aprovechar la clavada para cambiar torres. Ese sería el ideal, pero me parece que no se puede, ¿no? Pero bueno, podría haber sido un intento interesante. Tal vez esto ofrece mayor resistencia que lo que hizo el blanco en la partida. Eso eso es cierto, ¿no? Puede ser que, aunque el blanco todavía está lejos de igualar, dé más opciones de tablas que en la partida. Porque el blanco decide jugar F3. Y la idea de F3 es defender el peón. Entonces ahora el blanco puede mover la torre. Puede sacar la torre de acá e intentar activar el alfil, ¿no? Si el blanco logra mágicamente poner el alfil en C4 y no colgarse el mate en G1, si logra hacer todo eso, el blanco se acomodaría un poco. El problema es que ahora viene dama D1, que es una jugada muy molesta esta. Porque estoy tocando A4, ¿no? Y no es un peón tan fácil de defender A4. Pero al mismo tiempo la dama también está tocando F3. No nos olvidemos que yo quiero hacer torre F6. Entonces estoy poniendo presión también sobre la columna. Pero en principio estoy tocando A4. Así que es buena idea no colgarse todos estos peones. Por eso el blanco jugó dama A2. Y ahora torre F6. Y ahora estoy amenazando torre por F3. Y a rey por dama por F1 con mate. Ahora ya hay amenazas de mate probablemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo canalicé una línea. Si el blanco juega E5, ¿no? Que es la jugada que quiere hacer siempre el blanco de alguna forma. Viene torre por F7, torre por F3, rey por, dama por. Si el blanco tapa, simplemente cambio todo y en el final el negro está ganado con el peón este de más. Entonces tiene que jugar rey para adelante, rey G4 y ahora H5 por ejemplo. Y esto les muestro rápido esta variante que la tengo analizada con el motor. Que termina realmente muy mal. Alfil por E5. Si se come el peón viene F6. Y bueno, está todo perdido. Así que esto no funciona. No, estaba leyendo ahí los comentarios que están ahí hablando sobre las tablas y yo qué sé. No, en esta posición no se ofrece tablas de blancas. Es muy cara dura ofrecer tablas de blancas estando tan mal. No se hace. Por lo menos a un nivel razonable, ¿no? Entre muy aficionados se vale cualquier cosa, pero cuando se tiene un cierto nivel ya no se puede ofrecer tablas. Es como una pequeña falta de respeto, sí. Entonces, el blanco jugó dama C2, intentando cambiar damas, y por supuesto que no se cambian damas, ¿no? Dama A1. Y encima ahora se suma una nueva amenaza. No solo se amenaza torre por F7, torre por F3, sino que se amenaza también dama A3. Y noten que el peón de F3 no se puede defender. Noten, es bastante curioso, pero ese peón no se puede defender
sin perder material, ¿no? Se puede jugar torre F2 y entregar una calidad, pero bueno, pierde material. Entonces ahora, ante la doble amenaza, el blanco ahora está perdido. Está completamente perdido. Este alfil de D4 es bastante bueno. De vuelta, ¿no? Igual que en las partidas anteriores. Noten que una vez que yo pongo el alfil en una buena casilla, después juego con el alfil. Pero el alfil no se vuelve a mover. Desde esa buena casilla juega maravilloso. Y bueno, y acá está perdido. Acá yo la que había calculado era dama B3. Esta es la jugada que yo esperaba para defender la tercera fila. Pero tengo la jugada C4 desviando a la dama. Y ahora la dama ya no puede defender F3. Así que está perdiendo. Por ejemplo, si dama por C4, torre por F3, rey por F3, dama por rey G4, H5. Y esto es mate. Esto ya es mate forzado. Así, por ejemplo. Y mate. Así que ya está perdido. No hay forma de defenderse de todas las amenazas. El blanco jugó E5 como un intento tal vez medio desesperado, pero ahora torre por F3 ya no sirve, porque a rey por F3, dama por F1, ahora resulta que mi alfil no puede participar del ataque porque está tapado y su dama está defendiendo. Entonces ahora con rey G4 acá ya no estoy ganando. Aunque parezca curioso. Me acuerdo de esto, lo calculé un poco y no lo veía claro. Y por suerte, porque ya no estoy tan ganado como antes. Entonces hice la sencilla. Alfil por E5. Dama E4. Bueno, acá ya estábamos con poco tiempo los dos. Alfil. Acá yo tenía alfil por G3, que no la vi. Que ganaba otro peón. Jugué alfil D4. Y me jugó dama D5. Dama por A4. Y ahora abandonó porque, bueno, ya está. Se colgó todos los peones, ¿no? Tengo dos peones de más. Y estoy amenazando de todo, ¿no? O sea, sigo con las amenazas por acá. Sigo con la activación por acá. Mi torre de F6 ataca y defiende. Mi alfil sigue siendo glorioso. Ya no hay nada por hacer. Y por eso el blanco abandonó. Esta partida la dejé para el final porque claramente es una partida mucho más compleja que las otras dos que vimos. Principalmente porque mi rival jugó mucho mejor, ¿no? Mi rival ya era un jugador 2200 y se defendió mucho mejor. De todas formas, creo que es otro muy buen ejemplo de cómo con los alfiles de distinto color, con piezas pesadas en el tablero, esa es una condición muy importante. Se puede crear ataque y se puede crear un muy buen ataque y muy peligroso. Tal vez más adelante, tal vez en una clase posterior, les muestre algunos finales de torre y alfil con alfil de distinto color. Y como dije, también tengo varios de esos finales que le he ganado a jugadores fuertes y bueno, de todos los niveles. Repito, me gusta tanto esta posición con alfil de distinto color que a veces llego a estas posiciones incluso en un final y le logro sacar ventaja. Obviamente si tengo algún otro tipo de ventaja, ¿no? Si no es igualado. Pero aún en los finales, siempre y cuando haya alguna pieza mayor en el tablero, son posiciones agudas, son posiciones de ataque. E incluso como vimos en el primer ejemplo, hasta se puede dar mate en el final. Alfil y torre contra alfil y torre y di mate, sin damas ni nada. Así que, bueno, espero que les hayan gustado estas tres partidas. ¿Sí? Hoy mostré partidas mías, no es lo más común que muestre partidas mías, pero hoy les quería mostrar cómo funcionaba. Igualmente mostré una partida donde me colgué todo también, como para que vean que no lo hago para hacerme quedar bien. También muestro algunas partidas para quedar mal.